A ver, ahora sí, ahí vamos. Vamos a empezar con una pregunta, decía. Yo les digo que vamos a estudiar una historia en donde hay hebreos, egipcios, donde hay opresión, donde hay una huida al desierto y en ese desierto un encuentro con Dios. ¿Qué historia ustedes? Moisés. ¿Qué historia? Éxodo, ¿no? ¿Eh? Sin embargo, no nos toca el Éxodo. Sabemos que estamos estudiando Génesis, pero es así, ¿no? Todos si pensamos en esos personajes, ese contexto, esa narrativa, pensamos en el Éxodo. ¿Se puso la diapositiva o no? Pero hoy vamos a seguir estudiando el Génesis y vamos a ir a Génesis 16, en donde también vamos a encontrar hebreos, egipcios, opresión, huida al desierto, lo mismo que en la historia del Éxodo. Y la intención es que podamos ver cómo escuchar a Dios, escuchar su voz y dejarnos guiar por su voz es de suma importancia para todos nosotros como humanidad. Porque apenas le damos lugar a otras voces, empezamos a desviarnos, empezamos a tropezar, empezamos a perder el foco. Y entonces, bueno, esa es la idea que tenemos para enfocarnos en el texto de hoy. Entonces, nos ponemos un poco en contexto. Estuvimos estudiando Génesis 15 los dos últimos domingos, y vimos a Abraham que estaba con una preocupación latente ahí en su corazón. ¿Cuál era? No había descendencia. Dios le había dicho, voy a hacer de ti una nación grande, esta tierra te la voy a dar a tu descendencia, pero no estaba el hijo, no había hijo, no tenía descendiente. Habíamos visto, Daniel nos explicó muy bien ese intercambio, ese diálogo entre Abraham y Dios, en donde él le plantea esta situación. Dios le promete que va a tener un hijo, ¿sí? Le dice, no te preocupes, que va a ser alguien que salga de tus entrañas quien va a heredarte. E incluso después vimos el domingo pasado que hace un pacto Dios en el que Abraham se ve beneficiado de darle la tierra y le anticipa también todo el tema de la esclavitud en Egipto. Y entonces vemos que Dios le ha dicho algo a Abraham, le ha dicho que él va a tener un hijo, ¿sí? ¿Y creyó a Abraham o no le creyó a Dios? Sí, sí le creyó, y le creyó con sinceridad, porque vemos que dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, ¿no? Entonces vemos que realmente Abraham en ese momento se aferró a esa promesa de Dios, le creyó y no tenía dudas de que así como Dios decía, iba a ser, a pesar de que pareciera imposible. Pero hoy vamos a ver que empieza a pasar el tiempo y la promesa todavía no se ha cumplido, y entonces Abraham empieza a escuchar otras voces también, ¿sí? A escuchar otras voces y empieza a dudar. Así que vamos a leer los primeros versículos de Génesis 16. ¿Sí? Yo tengo la nueva versión de las Américas. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: Mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca.
y Sarai trató muy mal a Agar, y ella huyó de su presencia. Bien, vamos a leer hasta ahí por ahora. Entonces, acá hay una situación que nos plantea el relato que es muy clara, ¿no? Ha pasado años desde que Dios prometió a Abraham un hijo. Sabemos que dice 10 años desde que Abraham habitaba en Canaán. No sabemos cuánto desde Génesis 15, no se nos dice. Pero sí había pasado el tiempo, ¿sí? Y entonces el hijo no aparece y Sarai empieza a perder un poco la paciencia. Y juntos, los dos, empiezan a dudar si lo que Dios dijo se va a hacer realidad o no. O si quizás nosotros entendimos mal y teníamos que hacer algo para que esto suceda, ¿no? Porque ¿nos pasa o no nos pasa? Entonces, a Sarai se le ocurre un plan. Y dice, mirá, yo tengo una sierva, llégate a ella y vemos si a través de ella podemos tener el hijo. Porque Dios no me ha permitido tener hijos, ¿no? Ahora, esto para nosotros es rarísimo, ¿no? Decir, bueno, tener el hijo con otra persona. Un poco raro, ¿eh? No tan raro, pero un poco raro nos suena, ¿no? Sin embargo, en aquel entonces era una práctica común y frecuente, ¿sí? No era nada descabellado lo que estaba diciendo Sarai. La mujer que no podía tener hijos frecuentemente utilizaba alguna de sus siervas para, a través de ella, poder ser madre. Y lo vemos, ¿recuerdan algún ejemplo? ¿Cómo? La familia de Jacob. Claro, ¿eh? Ese es el ejemplo que más se nos viene a la mente, ¿sí? Que Lea daba hijos, Raquel no podía, entonces dice, bueno, tenelos con mi sierva, y después Lea dice, no, pero yo quiero tener más, tener mi sierva también, ¿sí? Y así. Entonces vemos que era una práctica frecuente, común en aquel entonces, para poder tener hijos. Pero nosotros podríamos decir, bueno, entonces no tiene nada de malo lo que está haciendo Sarai, ¿sí? Está haciendo algo que se hacía. Pero sin embargo, nosotros vamos a intentar ver ahora que a través de palabras y frases y recursos literarios, el autor nos está poniendo en paralelo a esta historia con otra historia que nosotros a esta altura ya conocemos así. ¿Qué historia? A ver si encontramos. El jardín del Edén. Ahí en Génesis 3. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a intentar ahora poner un poco en paralelo estas dos historias. ¿Para qué las ponen en paralelo? Para mostrarnos que en esta historia está sucediendo algo similar a lo que pasó allí. ¿Sí? Entonces ya tenemos un contexto de por sí que es parecido. ¿Por qué? Porque tenemos una pareja que está frente a una decisión, frente a una prueba de fe. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Escuchamos a Dios o no escuchamos lo que Dios dijo? Después tenemos a Dios que dijo algo, ¿sí? Allá en el Edén, ¿qué había dicho? Que no coman del árbol, ¿sí? Y acá, ¿qué había dicho? Que iban a tener un hijo, ¿sí? Entonces tenemos la voz de Dios que ya dijo algo. Y por otro lado tenemos una voz distinta a la de Dios que propone un camino alternativo para alcanzar lo que Dios está ofreciendo, ¿sí? En el jardín estaba la serpiente y acá la tenemos a Sarai cumpliendo ese rol, ¿sí? Entonces, la trama es a quién van a escuchar, ¿sí? Entonces vamos a ver, fíjense ahí el cuadrito, si lo pueden ver, algunos paralelos entre los dos relatos, ¿sí? Aquí en Génesis 16 tenemos que Sarai dijo a Abraham, ¿sí? Así como la serpiente dijo a la mujer. Ahí tenemos esa voz que decíamos, que viene a hablar otra cosa diferente a la que Dios había hablado. También tenemos que Abraham escuchó la voz de Sarai, nos dice el autor, en el versículo 2 mismo. En el versículo 17 de Génesis 3, Dios, hablando con Adán, le dice, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y empieza a enumerar las consecuencias de la decisión que ellos habían tomado.
También tenemos que Sarai tomó a su sierva y la dio a su marido, ¿sí? Y fíjense que lo mismo sucedió con Eva, que tomó del fruto, comió y también dio a su marido, ¿sí? Otro paralelo. Y allí el último tenemos que Abraham le dice a Sarai, haz con ella lo que mejor te parezca. Y esa frase ahí en el hebreo, en el original, es lo bueno delante de tus ojos. Haz con ella lo bueno delante de tus ojos, le dice Abraham a Sarai. Lo mismo que la mujer que dice que vio que el árbol era bueno. Entonces vemos otra vez que el utilizar el criterio de lo que es bueno para mí lleva a malas consecuencias, ¿sí? Entonces, Abraham y Sarai se olvidaron de la promesa de Dios, o empezaron a dudar por lo menos de esa promesa, y empezaron a escuchar la voz de la impaciencia, la voz de la ansiedad, la voz del tiempo que pasa, y ya eran grandes. Entonces empezaron a escuchar esas voces y tomaron una mala decisión. Entonces decíamos, estaban frente a una prueba como Adán y Eva. Adán y Eva fallaron, y aquí vemos por los paralelos que ellos también fallaron en esta prueba, ¿sí? Y también vamos a ver que los resultados de esta falla, de esta mala decisión que toman Abraham y Sarai, no son muy diferentes tampoco a los de la mala decisión de Adán y Eva. Adán y Eva, ¿cuál fue la primera consecuencia que sufrieron? Haber perdido la comunión con Dios. Muy bien. Su relación con Dios se vio interrumpida, se vio rota. Y también, por consecuencia, la relación entre ellos. Empezó a haber, como nos explicaba Sebastián el domingo pasado, competencia entre ellos, disputas. Y acá vamos a ver que sucede algo muy similar. Porque el pecado trae como consecuencia relaciones rotas. Eso es inevitable. Y fíjense cómo el relato nos va diciendo. Dice que cuando Agar vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Sarai se enojó con Abraham y le dijo que mi agravio recaiga sobre ti. Ahí la palabra agravio aparte es una palabra, es la misma palabra que se usa para cuando dice que la tierra estaba llena de violencia en Génesis 6. Entonces es una palabra fuerte. Se enoja con Abraham por lo que está sucediendo. Y Abraham le dice, mirá, yo no tengo nada que ver, es tu sierva. Hacé vos lo que quieras con ella, ¿no? Y ni hablar que Sarai comienza a oprimir a Agar, a maltratarla. Entonces vemos que acá las relaciones entre Sarai y Abraham, entre Sarai y Agar, entre Abraham y Agar, se rompió todo. Se rompió todo por causa de ese pecado que entró en ese núcleo familiar y arruinó todas esas relaciones. Claro, sí. Acá vemos también, no reconocer malas decisiones, porque Sarai trajo el plan y ahora le dice a Abraham, yo te lo di, y vos qué. Y Abraham le dice, yo no tengo nada que ver, ninguno tenía nada que ver, ¿no? Pero vemos que entonces el pecado hizo ahí, provocó que todas esas relaciones entre estas personas se vieran afectadas. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué es? No escuchar a Dios, no tomar de su sabiduría y querer imponer la nuestra. Imponer nuestra sabiduría, nuestro pensamiento, nuestro criterio. Entonces vemos ahí que acá sucedió lo mismo. Y este tema de escuchar a Dios, de escuchar su voz y no escuchar otras voces es muy importante a lo largo de toda la revelación bíblica. Si Dios quiere, en un rato vamos a estar escuchando también sobre esto. Pero yo les quería mostrar un par de ejemplos nomás. Acá tenemos un ejemplo de Abraham, pero positivo, como para darle un changüí, pobre Abraham.
Fíjense, en Génesis 22 dice que el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Esto era cuando Dios le había pedido que sacrificara a Isaac. Y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque tú has obedecido mi voz. Claro, Pero ahí sí. Dios le está diciendo, era este. Exactamente. Acá, como bien nos dice Marta, no era el único hijo de Abraham, porque estaba Ismael también, que es el hijo que está siendo gestado acá en este momento, en esta historia que estamos estudiando. Sin embargo, acá la palabra único no va a cantidad, sino a que era ese el hijo, era el hijo de la promesa. Entonces, acá vemos que Dios jura a Abraham y ratifica la promesa que ya le había dicho y su propósito para con él, y le dice, porque vos escuchaste mi voz. Entonces vemos que el escuchar la voz de Dios, en este caso, redunda en bendición para Abraham y también para el resto de las familias de la tierra. Vamos a ver otro ejemplo. Acá estamos en 1 Samuel, capítulo 8. ¿Se acuerdan cuando el pueblo le dice a Samuel, nos cansamos de vos ya estás grande y tus hijos son un desastre, queremos un rey, queremos un rey como el resto de las naciones? Entonces, cuando Samuel se enoja y va y habla con Dios, el Señor le responde, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirá solemnemente y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Entonces, Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido el rey, y dijo, así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes, y le empezó a explicar. Y en el versículo 19 vemos que dice, no obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones. Cuando están rechazando lo que Samuel dice, ¿a quién están rechazando en realidad? A Dios, porque dice Dios le había hablado a Samuel y le dijo, decile todas estas cosas. Entonces, fíjense cómo acá nos dice, Dios le dice, escuchá la voz del pueblo, pero advertiles. Samuel les da las palabras de Dios y ellos rehúsan oír la voz de Samuel, que en realidad es la voz de Dios a través de su siervo. Y sabemos cómo termina esta historia, ¿no? Que no termina nada bien. Entonces, vemos, por el contrario a lo que veíamos antes, que cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios, la rehusamos, la rechazamos, eso siempre termina siendo en daño para nosotros mismos. No en daño para Dios, sino en daño para nosotros mismos. Y acá, en este pasaje de Génesis 16, vemos que empieza a pasar eso también, ¿no? Ahora, cuando arrancamos, dijimos que esta historia también estaba relacionada con otra historia, o que nos sonaba muy parecida a otra historia. ¿Cuál era? El Éxodo. Y vamos a ver que también hay vínculos literarios con la historia del Éxodo. Vamos a leer los otros versículos que nos quedaban del capítulo 16. Habíamos dejado en el 6, donde Sarai comenzó a oprimir a Agar y ella huyó de su presencia. Entonces, versículo 7 de Génesis 16, dice, el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió,
multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además, has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito, como asno montés. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado, tú eres un Dios que ve, porque dijo, ¿estoy todavía con vida después de ver a Dios? Por eso se llamó a aquel pozo Beer Lahai Roi, del cual está entre Cades y Bered. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Hasta ahí entonces el capítulo. Entonces acá vamos a ver algunos vínculos, como veíamos antes con Génesis 3, también con la historia del Éxodo. Pero como decíamos antes, está como invertido los roles en este caso. Y acá vemos, por ejemplo, ahí en Génesis 16, el versículo 5 que antes habíamos leído, cuando Agar mira con desprecio a Sarai, ella se enoja con Abraham y le dice, cuando ella vio que había concebido me miró con desprecio, juzgue el Señor entre tú y yo. Y fíjense lo que sucede en el Éxodo, cuando Moisés y Aarón van a hablar con el faraón y el faraón duplica la carga de los israelitas vienen y le dicen, mire el Señor sobre ustedes y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón. Después, Sarai trató muy mal, esa palabra en el original, aná, a Agar, y en el Éxodo dice que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos, la misma palabra, aná, con duros trabajos. Entonces, así como Sarai estaba oprimiendo y tratando mal a Agar en este caso, era el mismo concepto de que los egipcios estaban haciendo con los hebreos en el Éxodo, antes de salir de Egipto. Después nos dice el relato de Génesis 16 que Dios encontró a Agar, ¿a dónde? Junto a una fuente de agua en el desierto y junto a la fuente en el camino de Shur, justo al mismo desierto a donde se dirigieron Moisés y los israelitas al salir de Egipto. Después de cruzar el mar, hizo partir, dice, a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur, el mismo lugar en donde Agar se encuentra con Dios. Luego vemos que también, a pesar de la opresión, Dios promete a Agar que su descendencia será multiplicada, más de lo que se pueda contar. Y también nos dice el Éxodo que cuanto más oprimían a los israelitas, ellos más se multiplicaban. Y también en Génesis 16 nos dice, le vas a poner a tu hijo Ismael, que significa Dios escuchó, Dios escucha. Porque el Señor ha oído tu aflicción, le dice el ángel del Señor a Agar. Y vemos en el Éxodo que cuando Dios habla con Moisés en la zarza, le dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor. Entonces acá vemos otra vez que estas dos historias están muy relacionadas entre sí. Pero decíamos, están como invertidos los roles en este caso. Porque en el Éxodo, ¿quiénes son los que oprimen? Exacto, los egipcios a los israelitas, a los hebreos. Y ahora, acá vemos al revés. Vemos a esta pareja, los primeros hebreos, oprimiendo a la egipcia. En el Éxodo, entonces tenemos que son los israelitas los que salen al desierto y se encuentran ahí con Dios. En este caso es Agar, la egipcia, la que se escapa, se va al desierto y tiene un encuentro con Dios. Y en el Éxodo, los que se multiplicaban y empiezan a provocar enojo y temor en Faraón y en los egipcios, eran los hebreos. Acá, ¿qué pasa? Al revés. La egipcia está embarazada, va a ser su descendencia multiplicada y eso provoca la ira y el enojo de Sarai.
Entonces, acá vemos que en lugar de ser un paralelo similar como veíamos antes con Génesis 3, es como que está invertido. Y esto también nos sirve para poder comparar, porque por ejemplo, nosotros si tuviéramos que decir quiénes son los malos en la historia del Éxodo, ¿quién es? Los egipcios y Faraón, y ahí no tenemos problema. No, porque Faraón, y lo castigamos a Faraón, pero ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando son los escogidos de Dios los que están en ese rol? ¿Sí? Entonces esto a veces nos provoca conflicto cuando nosotros vamos a la Biblia buscando un ejemplo a seguir. Y decimos, yo quiero ser como Abraham. Tener la fe de Abraham. ¿Y qué hacemos con ahora, con Génesis 16? Que el método hubiera cambiado por oposición, o sea, por verlo al revés, es que Dios es misericordioso y entregó una situación injusta, porque la verdad, que la entregó a la egipcia, después encima la afligió, después cumplió, digamos, con lo que ella quería, que le dé descendencia, pero Dios tuvo misericordia de lo que la egipcia estaba pasando, como que después tiene misericordia de la aflicción de su pueblo hebreo. Exactamente. O sea, Dios siempre es misericordioso. Exactamente. Eso es a lo que nos obliga la Biblia. A no mirar más a si Abraham hizo bien o hizo mal, sino ver a Dios en esta historia. Y en la historia del Éxodo, y ver cómo Él es constante, es coherente. Y no le importa si es el hebreo o si es el egipcio. Él va y sale al socorro y a la ayuda del despreciado, del desvalido, del que está siendo oprimido, del que está siendo víctima de una situación injusta, como decía Cristina. Entonces vemos acá la fidelidad de Dios y su misericordia y su carácter, que a Él no le importa que en este caso las cosas sean al revés, sino que Él está allí para el que lo necesita. Entonces, esto nos sucede como nos pasaba en Génesis 12, ¿se acuerdan que habíamos visto que Abraham tenía que ser bendición a las naciones y se va a Egipto, miente, hace un montón de cosas para sobrevivir y terminan cayendo plagas sobre Egipto, la maldición. Y acá pasa lo mismo. Entonces, los que son los escogidos de Dios, que tienen que ser diferentes, que tienen que ser santos, que tienen que mostrar a Dios al resto de las naciones, terminan siendo igual que todo el resto. ¿Por qué? Porque desechan la sabiduría de Dios, porque desechan su voz. Entonces se vuelve a manifestar la incapacidad del ser humano de ser ese compañero de pacto. Sí. Porque si lo mataba, o sea, él no confiaba en que Dios podía cuidarlo Claro. de ese faraón. Exacto. Claro, en Génesis 12 dice Analía, si Abraham estaba haciendo un plan para que no lo maten, era porque no confiaba que Dios mismo iba a ser fiel a su promesa y lo iba a proteger. Entonces, vemos una vez más que la incapacidad del hombre y que Dios tiene que venir y arreglar el lío que armamos, ¿no? Entonces, decíamos que Dios estuvo una vez más con el desvalido, salió al encuentro de Agar. Pero en este caso, acá ya empezamos a diferenciarnos, porque en el Éxodo, ¿qué sucede? Él saca al pueblo y lo toma para sí. Sin embargo, ¿qué le dice el Señor a Agar en esta historia? Que se vuelva y que se someta a la autoridad de Sarai. Y es muy interesante que la misma palabra que usa el ángel para decirle a Agar que se vuelva y se someta, es Aná, la misma palabra que veníamos viendo. Porque esa palabra tiene varias connotaciones. Puede ser oprimir, puede ser afligir, puede ser humillar. Entonces, Sarai estaba oprimiendo, estaba afligiendo y estaba humillando a Agar, abusando de su poder, lo cual no estaba bien. Pero tampoco estaba bien lo que Agar había hecho con Sarai. Entonces el ángel la llama a humillarse por voluntad propia,
Y mantener esa relación que debía tener con Sarai. No porque Agar fuera menos que Sarai, pero en ese contexto, la relación correcta entre ellos era que ella tenía que estar, humillarse delante de su señora, ¿sí? Entonces el ángel la llama a humillarse por voluntad propia. Ninguna de las dos estaba actuando correctamente de acuerdo a la relación que ellas tenían. Vuelve con una promesa, vuelve con una promesa. Ahora, el ángel entonces la llama a Agar a volverse, a humillarse. Fíjense que, porque para nosotros es raro todo esto del siervo, del amo, pero fíjense cómo Pablo también lo ve en el Nuevo Testamento, en Efesios. Efesios 6, del 5 al 9, Pablo dice: siervos, que sería el caso de Agar, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ahora viene para Sarai, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Ahora, todo esto es raro para nosotros, porque nosotros ya estamos en otro contexto cultural, pero nosotros en estos pasajes tenemos que recordar cuál es el contexto cultural. Porque nosotros, si no, podemos caer en el error de decir: pero entonces Dios está a favor de la esclavitud, ¿cómo es esto? Pero no es así, no es así, sino que en ese contexto las relaciones se daban así. No había una empresa y una relación de dependencia, había amos y siervos. Y Pablo también lo está viendo en el contexto de Roma en el primer siglo. Pero entonces vemos que esta relación, para mantenerse, tenía que ser así. El siervo humildemente sirviendo a su señor, y el señor también tratando de forma correcta a su siervo. Ahora, decíamos, no pensemos que Dios está a favor de esto, de la opresión que Sara hizo de Agar, ni la opresión de cualquier persona sobre otra, porque incluso en ese contexto cultural, cuando Dios da las leyes a los israelitas, vamos a ver que siempre está pensando en el débil, en el afligido, como antes decía Cristina. Fíjense, por ejemplo, acá dos ejemplos. En Éxodo 23:9, que está ahí abajo, podemos leer: no oprimirás al extranjero, porque ustedes conocen los sentimientos del extranjero, ya que ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Entonces, ¿ven? No oprimas al extranjero, trátalo bien. Ustedes ya saben lo que se siente ser oprimidos. Entonces vemos que Dios, aunque está este contexto social de que hay amos y que hay esclavos y de que hay siervos, Él está diciendo: no lo oprimas, ¿sí? Y en Deuteronomio 24:14 más o menos lo mismo. Dice: no oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. Entonces vemos que Dios no está en línea con la opresión, sino que siempre estuvo velando por el desvalido, como vemos en la historia. Y ahí yo puse un dato de color, podríamos decir. En el hebreo, el extranjero se dice ager, que agar y ager, si aparte tenemos en cuenta que en el hebreo no se colocan las vocales, son solo las consonantes, se escribe exactamente igual que el nombre de la sierva egipcia que oprimía a Sarai. Evidentemente ellos han hecho también la relación, de decir: no tenemos que hacer lo que hizo Sarai en ese momento. Bueno, entonces, para ir terminando, Agar, como decía Marta, no se va como vino, también tiene ese encuentro con Dios. Ella reconoce a Dios, se da cuenta que es un Dios que vio su aflicción,
lo llama el Dios que me ve, y se va con una promesa que es llamativamente parecida a la que Dios le dio a Abraham, ¿no? Multiplicaré tu descendencia, no la van a poder contar, ¿eh? Sin embargo, hay una diferencia. ¿Cuál podría ser la diferencia? Exactamente, ¿eh? Esa es la gran diferencia. En la promesa Abraham le dijo, en tu descendencia todas las familias de tierra van a ser bendecidas. Y acá a Agar le dice, mira, yo voy a multiplicar tu descendencia, pero va a ser un hombre indómito, que va a vivir enfrentado con sus hermanos, en contra de todos. Entonces vemos, y lo vemos así. Pero entonces lo que decía es que vemos que aunque de esta idea genial que tuvieron Sarai y Abraham surge algo parecido a lo que pretendían alcanzar, no tiene nada que ver. Nunca ellos, en su propio esfuerzo, podían lograr producir lo que Dios había prometido producir y algo que cumpliera los propósitos que Dios tenía para ellos, en este caso bendecir al resto de la familia de la tierra. Entonces, al fin de cuentas, este relato nos ayuda a ver que cuando nosotros dejamos de oír la voz de Dios, ¿sí?, y empezamos a darle lugar a otras voces que nos empiezan a mostrar atajos o mejores caminos para llegar a donde pretendemos llegar, a donde Dios nos dijo que íbamos a llegar, nunca termina bien. Siempre termina en daño, pero ¿en daño para quién? Para nosotros. Escuchar la voz de Dios es bendición para nosotros. No escucharla, por más que parezca raro lo que nos está diciendo, siempre va a terminar en daño para nosotros como seres humanos. Bueno, oramos y terminamos. Padre, te damos gracias una vez más por este momento que pudimos tomarnos en meditar en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque te has tomado el tiempo de hablarnos, y te rogamos que nos ayudes a no ser duros de corazón y a escucharte, Señor, a prestarte atención y a saber que como un Padre amoroso siempre nos guías hacia el bien, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a no dejar de escuchar tu voz, a no desviarnos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Obra con ella en nuestros corazones, Señor. Y te rogamos que tu presencia siga entre nosotros en lo que queda de esta reunión. En el nombre de Jesús, amén.